Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en San Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante, 26 al 38, donde dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta noche es el ángel anunciando al Salvador. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ángel anunciando al Salvador. El arcángel Gabriel fue enviado a María, la Virgen María, para anunciarle la primera venida de Cristo y dónde, cómo y a través de qué persona vendría el Mesías, el Salvador. También había sido enviado 6 meses antes al sacerdote Zacarías, el cual estaba casado con Elizabeth, la cual era parienta de la Virgen María. Y vean ustedes, el arcángel Gabriel vino en esas 2 ocasiones para anunciar primeramente la venida del precursor de la primera venida de Cristo, y luego vino 6 meses después a la Virgen María para anunciarle la primera venida de Cristo. Y
el arcángel Gabriel tiene una labor, un ministerio muy grande en el cielo, pues es el arcángel con acceso al libro de la verdad. Es el arcángel que aparece al sacerdote Zacarías al lado derecho del altar del incienso, en donde el sacerdote Zacarías ofrecía allí el incienso donde las oraciones del pueblo eran elevadas a Dios. Ahora vean, el arcángel lo encontramos como un mensajero divino, el cual lleva a Dios las oraciones del pueblo, y luego lo encontramos regresando al sacerdote Zacarías para darle la respuesta. O sea que viene con la respuesta de parte de Dios, la respuesta de la oración que el sacerdote Zacarías había hecho, porque él quería tener un hijo a través de su esposa desde que se casaron, y ya habían llegado a personas viejas, como él mismo dice: yo soy viejo y mi esposa es avanzada en edad. O sea, tenía unos cuantos años menor que él, pero ya estaba avanzada en edad y no podía tener niños. Pero vean, el arcángel Gabriel sabe que para Dios no hay nada imposible. Este es uno de los arcángeles que estuvo con Dios cuando Dios visitó a Abraham, allí en el capítulo 18 del Génesis. Eran con Dios, con Elohim, los arcángeles Miguel y Gabriel. Dios creó para ellos cuerpos físicos del polvo de la tierra, cuerpos temporeros para esa visita que hizo a Abraham. Y vean ustedes, en esa visita encontramos que estos arcángeles tenían una labor muy importante que llevar a cabo. Ellos estaban con Elohim, con Dios, allí comiendo con Abraham, y luego pasaron a Sodoma en la tarde y tenían una misión para llevar a cabo. El reverendo William Branham, hablando de estos ángeles o arcángeles de Dios, nos dice algo muy importante en el libro folleto compendio Ángeles o de Ángeles. Dice en la página 21, vean: el ángel del Señor está ahora mismo en la tierra, se está moviendo por todos lados, preparando todo para la venida del Señor. Y son los mismos ángeles que escucharon el pecado allá en Sodoma y descubrieron y dijeron: tuvimos que bajar y ver si todo esto era tal como lo habíamos escuchado. Ahora vean, dice que son los mismos ángeles que estuvieron allá, los cuales están en el tiempo final. Pues la promesa divina dada por Cristo fue que, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora encontramos que allá vino Elohim con sus ángeles, y conforme a las palabras de Cristo en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante, donde dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Luego, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, dice, capítulo 17, verso 1 en adelante, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí tenemos el orden de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Aquí tenemos el orden de la venida del Señor. Viene con sus ángeles. Y aquí en el monte de la transfiguración, Cristo se transfigura delante de sus apóstoles y aparecen Moisés y Elías hablando con él. Ellos son los ángeles del Hijo del Hombre de Jesucristo. Ellos son los 2 olivos, Moisés y Elías. Ellos son los ángeles del Hijo del Hombre que para el día postrero estarán presentes en medio de la iglesia de Jesucristo. Son los ministerios de Moisés y Elías en medio de la iglesia de Jesucristo para luego de traer la revelación divina, Cristo a su iglesia, luego por medio de los ministerios de los 2 olivos de Moisés y Elías, revelará al pueblo hebreo su programa, y por consiguiente la trompeta o gran voz de trompeta es tocada por los ángeles del Hijo del Hombre. La 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, es la gran trompeta del Evangelio del Reino, sonada por los ministerios de Moisés y Elías a los hebreos. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. San Mateo capítulo 24, verso 31. Esas son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí tenemos al Hijo del Hombre, a Cristo enviando a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y en Apocalipsis capítulo 7 también nos habla del pueblo hebreo y de la forma en que ellos van a ser llamados y juntados en el día postrero. Dice capítulo 7, verso 1 en adelante, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, o sea, para que no soplase guerra sobre la tierra, una tercera guerra mundial no azotara a la raza humana hasta cierto tiempo. Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo en él. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que tenían. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que y clamó a gran voz a los 4 ángeles ¿para qué? ¿Para qué clamó a ellos? Vamos a ver aquí. ¿Para qué clamó a ellos?
Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Este ángel es el ángel mensajero que Jesucristo enviará en el tiempo final con los ministerios de los 2 olivos de Moisés y Elías, porque el que tiene ministerios y da y opera ministerios en seres humanos es el Espíritu Santo, y este ángel viene con el Espíritu Santo, por lo tanto viene con el dador de los ministerios y con el que opera los ministerios. Por lo tanto estará operando estos ministerios en este ángel mensajero del Señor Jesucristo en el día postrero. Y así es como Cristo en Espíritu Santo estará en medio de su iglesia, operando esos ministerios para el pueblo hebreo, para llevar y juntar 144,000 hebreos. Así estará sonando la gran voz de trompeta, pero Cristo estará revelando a su iglesia los misterios correspondientes a este tiempo final, y estará Cristo llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Por eso lo que es el 7º sello para la iglesia del Señor Jesucristo, lo cual es la venida del Señor, es la 7ª trompeta para el pueblo hebreo. Y la 7ª trompeta para el pueblo hebreo son los 2 olivos, Moisés y Elías, sonando la gran voz de trompeta del evangelio del reino, y con ese mensaje llamando y juntando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, lo que es la 7ª trompeta para el pueblo hebreo, Moisés y Elías, los 2 ungidos, es el 7º sello para la iglesia del Señor Jesucristo. La 7ª trompeta y el 7º sello es la venida del Señor. Eso es la 7ª trompeta y el 7º sello, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Donde esté el Hijo del Hombre, estarán sus ángeles, que son los ministerios de los 2 olivos. Por eso es el 7º sello, la venida del Señor, y la 7ª trompeta, Moisés y Elías, es lo mismo, es la venida del Señor, la venida del Señor con sus ángeles. Primero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y después en medio del pueblo hebreo, llamando y juntando 144,000 hebreos. Ahora podemos ver que así como Dios ha obrado en el Antiguo Testamento, utilizando diferentes ángeles y manifestándose a través de seres humanos, usando al ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, así es como Dios obró en el Antiguo Testamento. Fue por Cristo el ángel de Jehová que Dios creó los cielos y la tierra. Fue por Cristo el ángel de Jehová que Dios libertó al pueblo hebreo. Fue por Cristo el ángel de Jehová que Dios habló a través de los profetas. Un cuerpo angelical es un espíritu. Por eso la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritus. Y un espíritu es un cuerpo de otra dimensión
parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso, cuando vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en el Antiguo Testamento, apareció como una llama de fuego y le habló al profeta Moisés porque vino para ministrar. Él ministró para llevar a cabo la obra correspondiente en el tiempo y hablarle al pueblo hebreo. Fue el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y por consiguiente ese cuerpo angelical es un cuerpo espiritual, es un espíritu, porque Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Por eso aparecía en la forma de una llama de fuego y hablaba desde esa columna de fuego. Pero no tenía un velo de carne, por lo tanto tenía que usar un velo de carne para hablarle al pueblo hebreo que estaba en Egipto. Y el velo de carne que usó en esa ocasión fue el cuerpo del profeta Moisés. Por lo tanto, el que llevó a cabo los milagros no fue Moisés, fue Dios por medio de su ángel, el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Era el mismo Dios en su ángel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, manifestado en y a través del profeta Moisés. Y ahora veamos también lo que nos dice en Proverbios capítulo 20, verso 27, para que tengamos el cuadro claro de este misterio de los ángeles, para que así podamos comprender el misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel, y también el misterio de los diferentes ángeles del Señor Jesucristo que Él envía a su iglesia, como los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. En Proverbios capítulo 20, verso 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Ven? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, porque Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahora veamos en el capítulo 4, verso 4 al 5 del Apocalipsis, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos son los 12 patriarcas, hijos del profeta Jacob, y los otros 12 ancianos son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, y por todos son 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Aquí están como las 7 lámparas de fuego
delante de Dios. En el capítulo 5, verso 6 del Apocalipsis dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 cuernos y 7 ojos tenía este cordero, y este cordero es Jesucristo, nuestro Salvador, del cual Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora aparece aquí en la visión que Juan está teniendo al Cordero, que es Cristo, con 7 cuernos. Esos 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, y 7 ojos en esos 7 cuernos, y esos 7 ojos son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Ojos representa profetas videntes, y esos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos son esos 7 espíritus de Dios que han salido de Dios y han sido enviados por toda la tierra de edad en edad, han sido manifestados en carne humana cuando aparecieron en medio de la iglesia de Jesucristo para tener el ministerio correspondiente a cada edad. De estos 7 ojos nos habla Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 3, verso 9, donde dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y aquí tenemos los 7 ojos en aquella piedra, y la piedra, la roca, es Cristo. Por eso en Apocalipsis el Cordero aparece con 7 cuernos y 7 ojos. Ahora pasamos a Zacarías capítulo 4, verso 10, donde dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vean, ya en el Antiguo Testamento está aquí registrado. Luego sigue diciendo: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí tenemos también no solamente a los 7 ojos, sino a los 2 ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Porque el candelabro que vio el profeta Zacarías en el capítulo 4 representa la iglesia del Señor Jesucristo, y los 2 olivos y las 2 ramas de olivo son los 2 ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra.
Por esa razón en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahora, estos 2 olivos, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aparecen en el libro del Apocalipsis y eso muestra que para el tiempo final estarán presentes los 2 olivos, los 2 testigos que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y la manifestación de ellos en la tierra serán la manifestación de los ministerios de Moisés y Elías, en la manifestación del Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. A través del ángel del Señor Jesucristo, Cristo en el Espíritu Santo estará operando los ministerios de los 2 olivos en medio de la iglesia de Jesucristo, después en medio del pueblo hebreo, así como operó los ministerios de los 7 ojos que están delante del trono en Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Y así como los 24 ancianos que están en 24 tronos tuvieron también su manifestación en carne humana aquí en la tierra. En el tiempo de Jacob aparecieron 12 de los 24 ancianos, que fueron los 12 hijos de Jacob, y tuvieron su manifestación de Dios en ellos, y de ellos es que vienen las 12 tribus de Israel, en donde encontramos que a través de José surgen 2 tribus, Efraín y Manasés, y vienen a ser 13 tribus si contamos estas 2 tribus, Efraín y Manasés, pero esas 2 tribus son una tribu, la tribu de José, por cuanto José tenía la bendición de la primogenitura, y la bendición de la primogenitura es doble. Entonces encontramos una doble porción de tribu en José. La tribu de José consta de 2 tribus, de la tribu de Efraín y de la tribu de Manasés. Siempre la bendición de la primogenitura tiene una doble porción de bendición. Por lo tanto, 12 de los 24 ancianos son los 12 patriarcas, hijos del profeta Jacob o Israel. Y luego los otros 12 ancianos son los discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos fueron manifestados en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ellos estaban en el cielo y son los 24 ancianos, 12 de los 24 ancianos. Es que Dios, las cosas que hace físicamente, primero las hace en el mundo o campo invisible. Vean en Hebreos capítulo
11, San Pablo da testimonio de esto diciendo de la siguiente manera, y leemos capítulo 11, verso 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Él creó al ser humano primero en el mundo espiritual, y el hombre Adán era un hombre espíritu, o sea, un hombre en y con un cuerpo espiritual, un cuerpo de otra dimensión. Y con ese cuerpo de otra dimensión no podía trabajar en el huerto del Edén. Y en ese cuerpo espiritual, que es parecido a nuestro cuerpo pero de otra dimensión, Adán era varón y hembra. Y luego Dios del polvo de la tierra le creó un cuerpo físico de carne y hueso, y lo colocó dentro de ese cuerpo de carne, y vino a ser el ser humano. Adán vino a ser un alma viviente en este planeta Tierra con un cuerpo físico, para de ese cuerpo físico luego sacar una compañera para Adán, la cual estaba en Adán antes de Adán tener el cuerpo de carne. Y cuando Dios colocó sueño sobre Adán y sacó de su costado una costilla y formó un cuerpo femenino, luego tomó el espíritu femenino que estaba en Adán y lo colocó dentro de ese cuerpo femenino. Y cuando despertó Adán de esa anestesia, de esa cirugía que Dios le había hecho, vio una persona parecida a él, pero de sexo opuesto, y dijo, la vio y dijo: esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos. Y le llamó varona, porque del varón fue tomada. Le llamó Isha, porque del varón Adán fue tomada. Y la amó Adán. Fue la compañera idónea que Dios le dio a Adán y la sacó del mismo Adán. Y eso es figura de Cristo y su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, antes de aparecer en esta tierra manifestada en carne humana, cada miembro de su iglesia, ¿dónde estaban esas personas? En Jesucristo. Como una planta de trigo con todos los granos de trigo que tiene, ¿dónde estaba antes de estar siendo vista? Estaba en el grano de trigo, que fue la semilla que fue sembrada y nació esa planta de trigo. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Por tanto, en Cristo, el grano de trigo, estábamos todos nosotros como grano de trigo, y estaba la iglesia de Jesucristo como la planta de trigo. Así como Eva estaba en Adán, y todos los hijos que Adán y Eva iban a tener, todos estaban en Adán. Así también todos los hijos que
la iglesia de Jesucristo tendría? ¿Dónde estaban? En Jesucristo. Por eso la obra de Jesucristo es reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Como el grano de trigo se reproduce en muchos granos de trigo, pero es a través de la planta de trigo. Y es a través de la iglesia de Jesucristo que Jesucristo reproduce en muchos hijos e hijas de Dios. María tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada hijo e hija de Dios está tipificado en Jesús, representado en Jesucristo. Por lo tanto, los ángeles y mensajeros están representados en Cristo y cada miembro de la iglesia de Jesucristo está representado en Jesucristo. Por lo tanto, yo estoy representado en Jesucristo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, toda persona que nacería en el reino de Cristo, en el reino eterno de Dios, nacería a través de la iglesia del Señor Jesucristo, bajo la obra de Cristo en su iglesia. Así como bajo la obra del Espíritu Santo en la Virgen María, María concibió y dio a luz un hijo, el Hijo de Dios. Y María tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, está reproduciéndose en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es una bendición grande ser un creyente en Cristo, nacido de nuevo, porque es usted un hijo o una hija de Dios, nacida en el reino o nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, por medio de esa unión y relación espiritual entre Cristo y su iglesia. Nadie puede nacer de nuevo a menos que no sea en la iglesia del Señor Jesucristo, porque el nuevo nacimiento lo produce Cristo en esa unión entre Cristo y su iglesia, haciendo sombra a Cristo en el Espíritu Santo sobre su iglesia y reproduciéndose Cristo en muchos hijos e hijas de Dios. Por tanto, es una bendición grande ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Esa multitud de personas que vienen en caballos blancos con Cristo, el jinete del caballo blanco, en Apocalipsis 19, versos 11 al 21, y también en Apocalipsis capítulo 17, versos 14 al 15. ¿Quiénes son? Yo soy uno de ellos. Y usted también es uno de ellos. Así como los 24 ancianos están aquí en el Apocalipsis y son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, también cada miembro del Señor Jesucristo está aquí en la Biblia. Y cada ángel mensajero de Jesucristo, vean, también están aquí antes de aparecer en la escena terrenal. Los ángeles y mensajeros de cada edad son esas 7 lámparas de fuego que están delante de Dios. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y son nada menos que los ángeles del Señor Jesucristo. Y después de esas 7 lámparas, tenemos al ángel del Señor Jesucristo, el cual dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Vean, por lo tanto, si está aquí en el libro del Apocalipsis y está en la Biblia,
tiene que ser manifestado en la tierra en medio de la iglesia de Jesucristo, después en medio del pueblo hebreo, para llevar y juntar 144,000 hebreos. De este ángel el reverendo William Branham hablando dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo en la página 301 y 302, donde dice del libro de los sellos, en español dice: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo, antes del diluvio, Él mandó un águila, o sea, un profeta, porque los profetas están tipificados, representados en águilas. Como Cristo es el águila mayor, y Cristo también es el Cordero de Dios. ¿Ven? Cristo está tipificado, representado en el Cordero. Él también es el macho cabrío de la expiación que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y Él también es el león de la tribu de Judá. Pero vean, todo eso son los tipos y figuras los cuales se refieren a un hombre llamado Señor Jesucristo, el cual es mi Salvador. ¿Y de quién más? De cada uno de ustedes también. Por lo tanto, nosotros somos águilas de Cristo, tipificados en águilas. Y esto es así, porque así como Dios tipificó al pueblo hebreo en las personas que fueron rescatadas, y miren lo que dice Dios acerca del pueblo hebreo cuando los libertó. Deuteronomio capítulo 32, verso 9 en adelante dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y ahora vean como el águila revolotea la nidada, todos los aguiluchos que están en el nido, y los toma en sus alas y sale volando con ellos en sus alas para enseñarlos a volar. Vean, así Jehová Dios hizo con el pueblo hebreo. Los sacó de allá de Egipto y los llevó por el desierto. Por lo tanto, Dios es el águila mayor y sus hijos son sus aguiluchos. Y por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, vean, Jesucristo es nuestra águila mayor y nosotros somos sus aguiluchos llevados sobre las alas de Jesucristo. Él es el águila mayor. Así es que los profetas y los mensajeros de Dios son águilas de Dios. Hay águilas pequeñas y hay águilas más grandes, pero el águila mayor es nuestro Señor Jesucristo, en quien está Dios en toda su plenitud. Ahora, continuamos leyendo aquí. Vean, cuando nos habla del águila que Dios mandó en el tiempo en que iba a destruir con un diluvio a la humanidad, esa águila mayor grande que envió fue Noé, el profeta Noé. Los profetas son representados, tipificados en águilas. Cuando decidió librar a Israel, mandó un águila. Cuando decidió librar a Israel de la esclavitud en Egipto, mandó un águila al profeta Moisés, un profeta. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero.
Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? El ángel de Jesucristo, enviado a Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, era un profeta. ¿Y cómo podía ser un profeta el que le dio la revelación a Juan del libro del Apocalipsis? Era un profeta que estaba en su cuerpo angelical en aquel tiempo, y por consiguiente Juan, cuando lo vio y recibió de él la revelación, quiso adorarlo en el capítulo 19, versos 1 al 10, y también en el capítulo 22, versos 6 en adelante. Pero el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Sigue diciendo: ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no era un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro del Apocalipsis. ¿Ven? Era un águila, un profeta. Luego acá, en la página 302, el primer párrafo dice: ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. ¿Ve? Ninguna persona puede recibir revelación por sí misma para una edad o una dispensación. Es el profeta de esa edad o de esa dispensación el que recibe la revelación de Dios directamente, y luego él predica, enseña eso que recibió de parte de Dios, y el pueblo entonces recibe esa revelación. Ese es el orden divino. No puede ser de otra forma. No ha sido de otra forma en el pasado y no puede ser de otra forma en nuestro tiempo. Para conocer todas las cosas que deben suceder pronto, ya Dios tiene la forma en que las va a dar a conocer. Vean en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vean, la promesa es que Dios va a revelar, a dar a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y ahora, para recibir esa revelación, cada cual se irá a orar en un monte o en algún lugar para que Dios le dé a él personalmente la revelación directa de parte de Dios a la persona. No. Vamos a ver cuál es el orden divino. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: aquí está el secreto. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los cuerpos espirituales, de los cuerpos angelicales de los profetas, ha enviado su ángel, el ángel del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar, para dar a conocer, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pues entonces el pueblo, ¿qué es lo que hará? Pues buscar al instrumento que Dios envía para decirle: dame todo lo que Dios me ha enviado, dame toda la revelación divina de las cosas que deben suceder pronto, porque Dios prometió que me las daría a conocer, las daría a conocer a su iglesia, las daría a conocer a cada hijo e hija de Dios, y nos enviaría esta revelación divina a través de su ángel. Y cuando el pueblo
despierta y ve el enviado de Jesucristo, dice: este es el que Cristo dijo que enviaría para darnos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, viene con toda la revelación de Jesucristo para nosotros. Y entonces el que recibe a profeta, recompensa de profeta recibe todo lo que Él trae para nosotros. Es como cuando en ciertas áreas en diferentes países hay servicio de correo con los mensajeros del correo que llevan la correspondencia, las cartas y todo lo que le envían a las personas lo llevan directamente a las casas. Esos mensajeros, los carteros, van con las cartas y todo lo que le envían a las personas y las llevan directamente a los hogares. Si tienen un buzón, ahí las colocan, y si el regalo o lo que sea es muy grande, tocan a la puerta y lo entregan personalmente. Y si la carta es de entrega personal, ya no la echan en el buzón, sino que tocan a la puerta o tocan un pito o lo que sea, o la bocina o claxon del auto o jeep en que están, para que la persona salga y reciba lo que le están enviando. Y ahora, si la persona dice: a mí no me interesa lo que ese mensajero, ese cartero del correo está trayendo, pues se pierde la bendición de lo que le están enviando. Y si le están enviando bastante dinero que usted necesita, perdió la oportunidad. Se la lleva el cartero de nuevo para el correo, porque era de entrega personal. Y si el regalo es grande en tamaño, también se lo lleva. Y usted dirá: yo estoy esperando un dinero que me van a enviar por correo. ¿Cuándo me llegará ese dinero? Y también me van a enviar un regalo grande. ¿Cuándo me llegará ese regalo? Le llegó y no salió a recibirlo a través del cartero, del mensajero que se lo trajo. Quizás esperaba que le llegara así en el aire para agarrarlo, pero esa no es la forma en que llegan esos regalos o ese dinero que le iban a enviar. Y la revelación de las cosas que deben suceder pronto no llega así en el aire para cada uno individualmente tomarla. Llega a través del ángel del Señor Jesucristo para toda persona tomarla del ángel del Señor Jesucristo. Ya hemos visto la forma en que viene la revelación de todas las cosas que deben suceder pronto, porque ese es el ángel que tiene acceso a toda la revelación divina de Jesucristo. Es el ángel con la revelación de Jesucristo. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ven? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para declarar a sus siervos, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como la envía a su iglesia y a cada creyente en Cristo como individuo a través de su ángel, como la envió al apóstol San Juan. Por lo tanto, ese es el ángel mensajero. Ese es el que trae el correo del cielo de parte de Jesucristo. Cristo le da ese paquete de revelación divina. Llévale esto a mis hijos,
que están en mi iglesia. Y Él le trae toda esa revelación divina. Aquí está, en símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. Ahora vean en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo Jesús, ¿quién habla ahí? Jesucristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Nuestro Señor Jesucristo dice que es su ángel. ¿Y nosotros qué decimos? Que es su ángel, porque lo dice ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, creemos lo que Cristo dice y lo que Cristo nos envía, y a través de quién Él lo envía. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vean, Cristo está tipificado en la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es? Venus. Y no es que él sea una estrella literal, sino que está tipificado en la estrella de la mañana. Él también es el sol de justicia, está tipificado en el sol. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. Eso está en San Juan capítulo 8, verso 12. Y la Escritura, hablando de la descendencia de Abraham, dice que será como las estrellas del cielo. Están tipificadas en las estrellas del cielo toda la descendencia de Abraham, todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora, esos son los tipos y figuras de Cristo y su iglesia, de Cristo y nosotros. También vean, Cristo está tipificado en el sol y la iglesia en la luna. Y los apóstoles en dos estrellas que tiene la corona, que la mujer encinta de Apocalipsis capítulo 12 tiene en su cabeza. También los 7 ángeles mensajeros son 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre. Y Cristo es la estrella mayor. La estrella mayor, Cristo, tiene esas 7 estrellas, esos 7 mensajeros en su mano, en su poder y bajo su poder. Ahora, viendo todas estas cosas, hemos visto que el ángel anunciando al Salvador 2000 años atrás fue el arcángel Gabriel, el cual anunció la primera venida de Cristo, y también había anunciado la venida del precursor de la primera venida de Cristo. Ahora vean lo que el reverendo William Branham dice acerca del arcángel Gabriel en el libro de citas, página 33, párrafo 282, lo cual es un extracto del mensaje La creencia de María, predicado en el año 1960. Dice: y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Así es que para la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, el arcángel Gabriel estará interviniendo, porque el arcángel Gabriel es el que tiene acceso al libro de la verdad. Le apareció al profeta Daniel en diferentes ocasiones y le dijo que había venido para darle sabiduría, que había venido para darle a conocer esas cosas que iban a suceder. Y le dijo: yo te declararé
lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, hemos visto que hay un misterio grande aquí en el Arcángel Gabriel. Vean aquí, en este compendio de diferentes mensajes relacionados a los ángeles de Dios, compendio ángeles, dice en la página 18, dice: si tomamos un viaje en esta noche hacia el cielo y me encontrara con el padre Abraham y le dijera, padre Abraham, y le dijera, Abraham, ¿cuál es la cosa más gloriosa que jamás has conocido? ¿Cuál es la cosa más esencial que jamás has conocido? Abraham me diría, la vida eterna. Es que no hay otra cosa más grande para el ser humano que la vida eterna. Cualquier persona puede decir, lo más grande es el trabajo. El trabajo se acaba. Algunas veces se le acaba porque le dicen que ya se le acabó el trabajo. Otras veces porque se enferma o tiene algún problema de salud y no puede trabajar más. Otras veces porque llega a cierta edad en donde ya no lo quieren trabajando porque ya llegó el tiempo para su jubilación. O si lo sacan antes de la jubilación, ya perdió todo lo que había trabajado, o sea, los beneficios que podía tomar. Por eso cuando las personas están en los últimos años para jubilarse, tienen que vigilar bien, no vayan a cometer errores que les vayan a decir, no pueden seguir trabajando. Ahora, el trabajo se le acaba a la persona, por lo tanto no es lo esencial, lo más importante. El dinero también se acaba, se gasta, y el dinero cuando la persona muere no se lo puede llevar, ni el trabajo tampoco. Por lo tanto no es lo más esencial, y la vida terrenal es esencial, pero no es la más esencial porque se acaba. Pero lo que nunca se acaba es lo esencial, y lo que nunca se acaba es la vida eterna. Por lo tanto, eso es lo que todos necesitamos, y la vida eterna, Dios nos ha dado a nosotros esa vida eterna, y esa vida eterna está en Jesucristo. Toda persona que quiere vivir eternamente, que quiere la vida eterna, la cual Dios ha dado para los seres humanos, la recibe a través de Jesucristo. No hay otra forma para recibir la vida eterna. Cristo es la fuente de la vida eterna, por eso Él es la fuente del agua de vida eterna. Ahora vamos a continuar leyendo aquí. Entonces tomaríamos otro viaje y nuevamente iríamos y llegaríamos con el gran arcángel Gabriel, el cual es el mensajero del pacto para la gente judía. Y está parado a la diestra de Dios, uno de las órdenes más altas de ángeles en el cielo. Y yo le diría, Gabriel, eres un ángel poderoso, eres amado de Dios y has estado aquí por tiempo incalculable. Y quizás conozcas todo con respecto al cielo, donde cada cosa está ubicada, por cuanto eres uno de los ángeles a la diestra de Dios, y conoces todos los secretos del cielo. Tocaste la trompeta en la primera venida del Señor Jesús, y anunciaste la primera venida, y anunciarás su segunda venida. Aquí nuevamente, en este extracto de este mensaje, el reverendo William Branham señala que el arcángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo, como la anunció a la Virgen María.
Y como le habló también al sacerdote Zacarías, pero no le dio detalles al sacerdote Zacarías, sino a la Virgen María. Y ahora la Virgen María tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo será la bienaventurada a la cual el arcángel Gabriel le estará anunciando la segunda venida de Cristo. Le estará tocando la trompeta y anunciando la segunda venida de Cristo. La trompeta siempre es el Evangelio, con la revelación de Cristo. Por lo tanto, debes ser un hombre o un ángel poderoso. Te quiero hacer esta pregunta. En todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más tremenda que has hallado en sus tesoros? Puedo ver a Gabriel enderezándose en forma muy atenta y diciendo: lo más grande que he hallado entre los tesoros de Dios desde que me creó a mí es la vida, o sea, la vida eterna. Dios me hizo para que pudiese vivir eternamente por la eternidad, y la vida es lo más grande que hay, la vida eterna. Y a nosotros Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de vivir en estos cuerpos mortales, en esta vida temporera, para obtener la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo? Recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, conscientes de que no tenemos vida eterna y de que hemos pecado ante Dios, y por consiguiente, cuando Adán y Eva pecó, la raza humana que estaba representada en Adán y Eva fue destituida de la gloria de Dios y por consiguiente de la vida eterna. Y ahora, solamente a través del segundo Adán, que es Jesucristo, ha entrado la vida eterna a la raza humana, a toda persona que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, toda persona tiene la misma oportunidad y el mismo derecho de recibir a Cristo para obtener la vida eterna. Para eso Cristo vino en su primera venida y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros y pagó el precio por nosotros. Por haber pecado nosotros es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo iba a quitar? Tomando nuestros pecados y muriendo por nosotros en la cruz en la cruz del Calvario, y así quitó nuestros pecados. Y luego los desapareció. Cuando murió y fue sepultado, Cristo en su cuerpo angelical bajó al infierno y allí llevó los pecados al originador del pecado, que es el diablo. Y cuando resucitó, resucitó justificado, como si nunca en la vida hubiesen estado los pecados de los seres humanos sobre Jesús. Y ahora hemos visto cómo ser libres, libertados de nuestros pecados por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados, conforme a las palabras que el ángel que le apareció a José le dijo. Dice capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el único que puede salvar a su pueblo de sus pecados y puede salvar a cada individuo de sus pecados, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para así quitar el pecado del ser humano. Y ahora la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y así Él quita nuestros pecados y nos justifica, nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Por lo tanto, toda persona necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido a través de la Virgen María, el cual está actualmente glorificado y está a la diestra de Dios, haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador, porque Él es el sumo sacerdote del templo celestial, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ya no se requieren sacrificios de animalitos por el pecado allá en vez del pueblo hebreo, porque ya tenemos el sacrificio perfecto por nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Ese es el sacrificio de la expiación por los pecados de hebreos y de gentiles también. Para todos el mismo sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora vean cómo el ángel anunció la primera venida de Cristo y dijo que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María, y luego a José le dijo que le pusieran por nombre Jesús, y también se lo había dicho a la Virgen María, y que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, la salvación del alma de todo ser humano para ser perdonada la persona y limpiada de todo pecado es a través de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso es que yo lo he recibido, porque no hay otro Salvador, solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo, y Él me ha salvado y me ha dado vida eterna. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido al Salvador, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que lo salve de sus pecados y con su sangre lo limpie de todo pecado, lo puede hacer en esta noche levantando su mano y pasando al frente, y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Puede pasar a la frente, pueden ya pasar a la frente, y estaré orando por ustedes en esta noche. Y también los niños de 10 años en adelante también pueden pasar, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Pueden continuar pasando las personas que desean que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, así lo dice San Pedro en ese mensaje que él predicó. No hay otro Salvador, solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Para eso fue que Cristo vino a la tierra 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario. Y para eso fue que el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María, para nacer en la tierra a través de la Virgen María y luego morir en la cruz del Calvario, y así realizar la redención del ser
humano. Ahora podemos comprender el misterio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para muchas personas de aquel tiempo fue una desgracia, pero para nosotros fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios siendo manifestada para extender su misericordia a hebreos y a gentiles también. Por lo tanto, no fue desgracia, sino gracia. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios expresada, manifestada en favor de cada uno de nosotros. Sin Cristo el ser humano está perdido. Con Cristo el ser humano está salvo. Por lo tanto, todos queremos estar a salvo y vivir eternamente con Cristo en su reino, vivir por toda la eternidad. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es un asunto de fe? ¿Es un asunto de creer para ser salvo? ¿O es un asunto de no creer para ser condenado? El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree, el que en él no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Ven, la vida eterna es a través de Jesucristo, creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el propósito, la meta de la predicación del evangelio de Jesucristo. Que el ser humano pueda creer, ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo y ser salvo, obtener el bautismo del Espíritu Santo y obtener por consiguiente la vida eterna, nacer en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Eso está en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y Cristo también dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Si le damos la espalda a Cristo, Cristo nos dará la espalda delante del Padre Celestial. Si lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo nos confiesa delante del Padre Celestial como creyentes en Él, en Cristo, que hemos pedido perdón a Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, y Él nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y hemos sido bautizados en agua en su nombre. Y el Padre envía el Espíritu Santo sobre nosotros y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dijo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 del Evangelio según San Juan. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, al escuchar, creer y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo, obtener el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, o sea, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y así la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Jesucristo y ha nacido a la vida eterna. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. La confesión de fe en Cristo que hacemos, la hacemos luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y nacer en nuestro corazón, en nuestra alma, la fe para creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y luego que ha nacido esa fe escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, luego ya
creemos y sabemos que creemos en Cristo como nuestro Salvador, y entonces, por cuanto con el corazón se cree para justicia, luego la persona ya sabe que cree en Cristo. Y luego le toca la otra parte, que es confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, para lo cual se levanta de su silla, pasa al frente y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Y así confiesa públicamente a Cristo como su Salvador, y Cristo lo confiesa delante de nuestro Padre Celestial. Y el Padre envía su Espíritu Santo y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace y en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Esa es la forma en que aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. No hay ninguna otra persona que nos pueda asegurar nuestro futuro eterno. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? ¿Vieron lo sencillo que es recibir la vida eterna? Es a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay solamente un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Estamos esperando los que faltan por pasar para ya orar por las personas que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón y están pasando al frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. No hay otra persona que lo pueda salvar a usted de sus pecados. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él nos perdona con su sangre, nos limpia de todo pecado y desaparecen nuestros pecados, y quedamos justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Los niños también pueden pasar, los niños de 10 años en adelante, para orar por ustedes, para que Cristo les reciba en su reino eterno y glorioso. Todos estamos aquí presentes porque Dios, por medio de su Espíritu, nos trajo, nos guió para estar en esta actividad, en esta noche, para escuchar su palabra y para confirmar en la fe en Cristo a todos los creyentes en Cristo, y para los que todavía no habían recibido a Cristo, que la fe en Cristo naciera en sus almas al escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para que así, al nacer la fe en Cristo en la persona creyera en Cristo como su único y suficiente Salvador, y diera testimonio público de su fe en Cristo, pasando al frente y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Para eso es que Dios les ha traído en esta noche a esta actividad, porque lo más importante que hay es la vida eterna. No hay otra cosa más importante. Por lo tanto, Dios, por medio de su Espíritu, les ha traído para que reciban vida eterna, para Dios darle por medio de Cristo la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa, no hay dinero ni propiedades que el ser humano pueda dar a Dios por la salvación de su alma. Ya el precio de la salvación fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sin precio y sin dinero es la salvación para todo ser humano. Gratuitamente Dios, por medio de Cristo, la da a toda persona que reciba a Cristo como su único y
suficiente Salvador. Y preguntará alguno, pero una cosa tan grande como la vida eterna, ¿la da gratuitamente Dios? Claro que sí. Si Dios cobrara por la vida eterna, ninguna persona se salvaría. Ninguna persona podría recibir la vida eterna, porque no hay precio que el ser humano pueda pagar por la vida eterna. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa, no hay dinero. Y si Dios exigiera dinero, ningún ser humano tendría dinero suficiente o propiedades suficientes para pagarle a Dios por la vida eterna. Por lo tanto, Dios la da gratuitamente a través de Jesucristo a los ricos y a los pobres también. A todos gratuitamente, y a los niños también. Por lo tanto, todos tenemos el privilegio de recibir la salvación de vida eterna gratuitamente a través de nuestro amado Señor Jesucristo. De estas cosas habló el arcángel Gabriel, hablando y diciendo a José: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, Redentor. Su nombre está en acorde con la obra que Él vino a hacer, la obra de la salvación. Todavía unos segundos para los que faltan por pasar, y oraremos por las personas que han pasado. Vamos a estar puestos en pie y pueden pasar los que faltan por pasar para que queden incluidos en esta oración. Es vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros recibimos a Cristo para que Él nos dé la salvación y vida eterna, porque no hay otra fuente de vida eterna sino Jesucristo. Y si la persona quiere la vida eterna, tiene que ir a la fuente de la vida eterna, que es Jesucristo. Jesucristo es la persona más grande que ha pisado este planeta Tierra. Jesucristo en el Antiguo Testamento es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que le apareció al profeta Moisés y le apareció a Abraham también en diferentes ocasiones. Por eso Jesús decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Es que Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual luego se hizo hombre de esta dimensión terrenal. Vino a este mundo, a esta dimensión terrenal, con una misión divina: tomar nuestros pecados y morir por nosotros en la cruz del Calvario, para así darnos la salvación y vida eterna. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario era el día en que la raza humana tenía que morir, tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Por eso fue que Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Él sabía que había llegado el tiempo para el juicio divino caer sobre la raza humana por causa de los pecados del ser humano, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Cristo tomó nuestros pecados y la muerte vino sobre Él. Lo que tenía que venir sobre todo ser humano vino sobre un solo hombre, y así Él anuló la muerte para todos los creyentes en Él. Él, con su sacrificio,
pagó el precio de nuestra redención para reconciliarnos con Dios y restaurarnos a la vida eterna. Pues estábamos en Cristo eternamente, como Eva estaba en Adán antes de Dios darle un cuerpo físico de carne a Eva, la cual estaba en Adán. Estábamos eternamente en Dios. Por eso es que Cristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Éramos atributos en la mente de Dios. Estábamos en Dios. Por eso también Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Para qué recibimos a Cristo y seguimos a Cristo? Para que Él nos dé vida eterna. Él lo prometió. Ninguna otra persona me puede dar a mí vida eterna, ni a usted tampoco. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente para que quede incluido en esta oración. Siempre en algunas personas sucede que luego de haber escuchado y creído, cuando les llega el momento de confesar públicamente a Cristo como su Salvador y dar así testimonio público de su fe en Cristo, algunos se aguantan y no saben por qué. Algo los aguanta, pero eso no es de Dios. Él está llamándolo y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por tanto, la persona dice, ya yo he escuchado y he creído de todo corazón. Por lo tanto, me levanto y doy testimonio público de mi fe en Cristo y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, para que Él perdone mis pecados y con su sangre me limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en su nombre, y Él me bautice con Espíritu Santo y fuego y me dé la salvación y vida eterna, y así produzca en mí el nuevo nacimiento, y así me coloque en su reino y yo quede asegurado en su reino para vivir con Él por toda la eternidad. Si falta alguna otra persona, puede pasar. Ya usted sabe, si tiene la fe acá en su alma para creer en Cristo, porque mientras escuchaba la predicación del Evangelio de Cristo, Dios estaba creando en su alma, en su corazón, esa fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, si Dios creó esa fe en usted para creer en Cristo como su Salvador, pase al frente, porque Dios le ha dado esa fe para creer, para que obtenga la salvación y vida eterna. Ustedes están aquí porque los nombres de ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Por eso es que ustedes están aquí. No es casualidad. Fue Dios el que ha encauzado todo para que usted esté aquí. Estamos dando unos segundos porque todavía veo que hay personas que vienen de camino a los cuales Dios ha llamado en esta noche, porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es una mirada de fe
lo que le da la salvación de vida eterna a la persona. Una mirada de fe a Cristo. Y es una mirada de incredulidad a Cristo lo que le da a la persona la condenación. Por lo tanto, damos una mirada de fe a Cristo para recibir la salvación y vida eterna. Como en el tiempo de Moisés, cuando eran mordidos por serpientes venenosas, Dios le ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce y colocarla en un asta y ponerla allá en el desierto, y toda persona que miraba que era mordida por serpientes venenosas, las cuales luego las personas quedaban condenadas a la muerte, les quedaban pocos minutos o segundos de vida, pero daban una mirada de fe a esa serpiente de bronce y ya no morían, quedaban libres de la muerte y del veneno de esas serpientes venenosas. Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, mordió a la raza humana y colocó el veneno del pecado en la raza humana, y la consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para toda persona que mira a Cristo y reconoce la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, vean, así como el pueblo miraba a la serpiente de bronce y vivía, ahora miramos a Cristo crucificado, miramos a Cristo, hizo sacrificio en la cruz del Calvario y obtenemos la salvación. Queda perdonado nuestro pecado y queda anulada la paga del pecado, que es la muerte. Y entonces vivimos eternamente con Cristo en su reino. El ser humano que viene a vivir en esta tierra, viene a vivir unos minutos delante de Dios, porque un día delante del Señor es como 1000 años. Por lo tanto, vivir en esta tierra, los años que vivimos, esos son minutos ante la presencia de Dios. Son pocos días, poco tiempo delante de Dios. Pero viviendo ese corto tiempo aquí en la tierra, damos una mirada de fe a Cristo y entonces vivimos eternamente con Cristo en su reino. Somos sellados en el reino de Cristo para vivir con Él por toda la eternidad. Pero el que no da una mirada de fe a Cristo y lo recibe como Salvador, pierde la bendición de la vida eterna. Ven, los que no miraban la serpiente de bronce, esas personas que eran mordidas por serpientes venenosas y no miraban la serpiente de bronce, diciendo: ¿qué poder puede tener ese pedazo de bronce allá levantado en forma de una serpiente? No tenía ningún poder, tenía razón. Era lo que representaba aquella serpiente de bronce, representaba a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, en ese simbolismo, por cuanto el bronce tipifica el pecado ya juzgado, vean, cuando las personas miraban esa serpiente de bronce, su pecado quedaba transferido a la serpiente de bronce y quedaba perdonado, juzgado y condenado ya el pecado en esa serpiente de bronce. Y cuando damos una mirada de fe a Cristo, el pecado nuestro es quitado de nosotros, transferido a Cristo y perdonado nuestro pecado. Y por consiguiente recibimos la vida eterna y vivimos en su reino por toda la eternidad. Dios tiene mucho pueblo aquí en esta ciudad y en esta república de El Salvador o San Salvador. Por esa causa es que continúan pasando más personas, porque Dios tiene mucho pueblo en este lugar. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Si falta alguno, pase inmediatamente, pues ya Dios le ha hablado y ya usted ha creído y usted quiere vivir eternamente con Cristo en su reino, para lo cual necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es para recibir la vida eterna que recibimos a Cristo como nuestro Salvador.
Vamos todos con nuestros rostros inclinados a orar. Repitan conmigo esta oración los que han pasado, nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único Salvador del ser humano. En tu primera venida, tú tomaste nuestros pecados, tomaste mis pecados y te hiciste mortal y moriste en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados, para así darme la reconciliación con Dios y darme la vida eterna. Señor Jesucristo, he dado una mirada de fe a tu primera venida y a tu sacrificio en la cruz del Calvario y creo en ti de todo corazón. Creo en tu sacrificio de la expiación por mis pecados y doy públicamente testimonio de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Levantemos nuestras manos. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Límpiame, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han escuchado la predicación del evangelio de Cristo y han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: ¿y cuándo me pueden bautizar? Porque él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero cumplir todo el mandato de Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta que hay en vuestras almas, en vuestros corazones. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Pregunto aquí al ministro si hay agua. Hay un bautisterio aquí. Hay también más bautisterios. Hay más bautisterios por acá también. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Y lugar donde cambiarse de ropas también. O sea, vestidores. Y también hay ministros para bautizarles a ustedes. Por tanto, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo, nuestro Salvador, les bautice
con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento y nazcan así en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y también traiga los pies de Jesucristo a todos sus familiares para que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y obtengan la salvación y vida eterna y vivan eternamente con Cristo en su reino junto a ustedes también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha sido para mí una bendición grande y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ángel anunciando al Salvador. Fue el arcángel Gabriel, el ángel poderoso que anunció la primera venida de Cristo y que está prometido que anunciará la segunda venida de Cristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Atilio Escobar para continuar. Bueno, agradecemos las palabras de nuestro hermano William. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios. Ya todo está preparado, están las ropas bautismales, también están los bautistas.